11:20 de la mañana, 10:20 en Canarias, después de haber aprendido todo con las matemáticas, ahora todo con la tecnología. Aunque de todas formas hoy no vamos con novedades, vamos con algo muy viejuno, que es historia antigua de Internet. ¿Ustedes se acuerdan de cuando todo el mundo tenía un blog? ¿Qué pasó? ¿Por qué desaparecieron los blogs escritos, aquellas entradas bien redactadas, largas, pensadas, con links, actualizadas casi diariamente, que eran referencia informativa, literaria, política, social? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta son muy interesantes porque hablan de quiénes éramos y en quiénes nos estamos convirtiendo. Y quien nos ayuda todos los martes a hacer buenas preguntas sobre tecnología y también a contestarlas es Jaime García Cantero, que es director de contenidos del País Retina. Jaime, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ángel. Hemos dedicado la hora anterior a hablar del mundo en llamas, de las protestas que estallan por todo el planeta en este otoño caliente. Las nuevas tecnologías están teniendo un papel fundamental en muchas de estas revueltas. Uno de los lugares en los que nos detuvimos, por ejemplo, fue Irán. Y precisamente en Irán, hace 10 años, un bloguero fue condenado a 20 años de cárcel por las cosas que escribía. Salió a la calle 6 años después y volvió a escribir. ¿Qué había pasado, Jaime, con su blog? Bueno, pues en tan poco tiempo, porque 10 años es nada. Bueno, además era conocido como Blogfather, ¿no? Era el bloguero más influyente de Irán y uno de los más influyentes de Oriente Medio, con más de 20.000 lectores al día de sus piezas, que para Irán es una salvajada. Y como bien cuentas, 6 años después de su último post, sale de la cárcel, vuelve y utiliza Facebook como plataforma, y lo que logra es tener 3 me gustas, ¿no? De 20.000 seguidores a solamente 3 me gustas. Él hace un símil con un pasaje del Corán donde alguien se queda dormido en una cueva y pasa 300 años y cuando sale tiene tanta hambre que no puede comprar, con el dinero que tenía no puede comprar. Pues él dice, el hambre que yo tenía, ¿no?, de 6 años sin postear, pues tampoco lo he podido saciar con estos 3 likes. Es decir, él sale, escribe un artículo largo, un blog largo, etcétera, etcétera, y solo 3 likes. Porque lo que hace es poner el link, que es la palabra clave, tú lo decías antes, poner el link en Facebook. Y estas plataformas, da igual que sea Facebook, que sea Google, que sea Instagram, que sea cualquiera de ellas, penalizan mucho todo el contenido que no es nativo, que no está hecho en la plataforma. Entonces, el resultado que él obtiene es que en un mundo en el que ya todo está mediado por estas grandes plataformas, él, que era súper influyente, ya no es lo suficientemente importante para gustar en la blogosfera. Este bloguero, ¿qué había significado hace 10 años? No, él fue el pionero de los blogueros iraníes, siguiendo un poco la estela que ocurrió en otros países, en Egipto, en Túnez. Él vivía en Canadá, pero empieza a postear sobre la situación política en Irán. Él, además de ser una persona muy influyente, lo que hizo fue construir la blogosfera iraní, ¿no? Muchísima gente alrededor de él se va animando a contar lo que ocurre en el país. Con este concepto de blogosfera o de blogs conectados, ¿no? Que todos recordamos que tú empezabas a leer un artículo y ibas clicando en enlaces y acababas descubriendo cosas, ¿no? Sí. Pues este es el rol que él jugó allí, ¿no? Construir esta blogosfera en el que muchísima gente iba interactuando a través de su blog, iba posteando, iba conectando cosas alrededor. Tantas cosas que al final esto pues no gusta al régimen iraní, que le acusa, que cuando él va a Irán, le acusa de colaborar con potencias extranjeras y de este tipo de cosas que se acusa a los bloggers, y él acaba encarcelado 20 años de sentencia, de los que solo ha cumplido 6. Claro, y es muy curioso, porque ¿cuántas veces hemos hablado el bloguero, en este caso iraní, la bloguera cubana? Es decir, cómo era un calificativo, una forma de comunicación, el blog, muy importante en ciertos países. Por ejemplo, en Cuba fue fundamental, ¿no? Toda la blogosfera cubana, Joanny Sánchez, que es la más conocida, pero muchos más, aparte de ella, fueron fundamentales en el cambio político en Cuba y en la visibilización de cierta oposición que no tenía reflejo en los medios. Parece que hemos olvidado todo esto, y hace poco más de 10 años de que todo esto ocurriera. Ejemplos hay un montón. Hablábamos antes de Alá, de Ben Fattah en Egipto, que ha sido encarcelado por 3 regímenes distintos por criticar a los regímenes, y con la sensación de que hoy mucha de este activismo que se hacía hace 10 años o 15 años es muy difícil de hacer en un mundo cada vez más mediatizado por Facebook, por Google y claro. Y aquí en España hubo algún detonante, hubo algo que marcó el inicio o la irrupción de los blogs y de los blogueros. Sin llegar al peso que tuvo en Oriente Medio, siempre usamos el ejemplo del Prestige, ¿no? y del Nunca Más, que tuvo una repercusión muy grande, sobre todo en la visibilización de lo que pasaba en el mundo rural, ¿no? Mucha gente en pueblos de la costa gallega empezó a crear sus blogs y a decir, esto es lo que pasa en mi pueblo, ¿no? Esto es así. A explicarlo. A explicarlo, no solamente el problema del Prestige, sino
toda la campaña, ¿no?, de recogida del chapapote. Ahí empezó parte de la blogosfera política española, política ecológica, ¿no?, muy interesante, y a partir de ahí, pues por ejemplo, el No a la Guerra, que también tuvo muchísima repercusión en el mundo de los blogs, y se alarga prácticamente hasta el 15M, ¿no? Muchas de las cosas del 15M vienen de esa blogosfera política alternativa que había surgido en torno al Nunca Más. Y en la desaparición de los blogs, ¿qué responsabilidad tiene el soporte, las plataformas, yo sé, Google? ¿Y qué responsabilidad tiene también la forma de leer de los usuarios? Es decir, yo creo que ya nadie se detiene a leer un blog largo. Sí. Pero están íntimamente unidas, ¿no? Las plataformas han forzado nuestra manera de leer, y nuestra manera de leer realimenta las plataformas. Están muy unidas. Pero es verdad que hoy, si pensamos en las personas más influyentes en la política o en la comunicación o en la cultura, nos vamos a Twitter, ¿no? Claro. Antes 140 caracteres, ahora 280, pero pensemos eso, ¿no? La brevedad de una frase concreta y provocadora contra lo que decías antes, un artículo muy elaborado, generalmente muy largo y lleno de links y de enlaces, ¿no? El cómo se trivializa y se simplifica el debate cuando solamente tienes 280 perdiendo, el debate público ha salido perdiendo. Por supuesto que sí. Yo creo que eso es indudable. Esa riqueza que tenía el blog y esa capacidad que, sobre todo, yo creo que en el mundo del periodismo nos encantaba, ¿no? El periodismo ciudadano, que enlazaba a unas personas con otras, con este concepto del link que está en peligro de desaparecer. Pensemos que Instagram no deja incluir links en las imágenes. Decimos Twitter 280 caracteres, Instagram, que es lo siguiente, prácticamente no caracteres. No puedes incluir un link en Instagram. No puedes incluir en las fotos el link, tienes que ponerlo en tu estado. En España hubo varios blogueros muy relevantes, muy seguidos, que marcaron una época. Por ejemplo, unos chavales que allá por 2002 montaron un blog sobre tecnología, ciencia y curiosidades, cuando hacer eso era cosa de frikis, pero es que estamos hablando de 2002, o sea, estamos hablando de antes de ayer, ¿eh? Aquel blog llegó a tener hasta 5,5 millones de visitas, obtuvieron el primer premio a la Bitácora Colectiva en 2004, en 2008 llegaron a tener más de 1 millón de usuarios únicos absolutos, y desde 2007 siguen los primeros puestos de los blogs más leídos de España. Se llama Microsiervos. Huicho, también conocido como Javier Pereira, fue uno de sus fundadores, es informático, divulgador científico, nos escucha desde Radio Coruña. Huicho, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Tus compañeros Nacho, Álvaro y tú, ¿sentís en Internet ya como los viejos del lugar, como pasados de moda? Yo creo que nos sentíamos desde que empezamos con Microsiervos. ¿Por qué? Bueno, porque eso que has hecho de jóvenes, cuando lo montamos, bueno, teníamos ya 30 y largos años cuando montamos Microsiervos, pero en cualquier caso siempre fuimos como de los que ya veníamos de las listas de correo y del IRC y de cosas ya de mucho antes de los blogs, ¿no? Entonces por eso siempre nos sentimos un poco los abuelos cebolleta de la blogosfera. ¿Qué reflexión haces tú sobre lo que le ha pasado a los blogs? Yo creo que han sido víctimas, pues eso, de las prisas del compartirlo todo en WhatsApp, en Twitter, en no pararnos a leer. De hecho, de la blogosfera española original, que yo creo que explotó sobre 2002, 2003, todos empezamos a montar blogs, había cientos, miles de blogs, todos los días enlazabas con un montón de gente, te enlazaba un montón de gente. Quedan pocos blogs activos que no se hayan profesionalizado en cierta medida, que no pertenezcan a alguna red de blogs o cosas así. La gente se ha ido a otras plataformas, se ha dejado engañar por los cantos de sirena de Twitter o de Facebook o incluso de YouTube. ¿Por qué dices se ha dejado engañar? Porque vemos una visión del mundo gracias a estas plataformas bastante sesgada. Yo siempre he dicho que gracias a Internet cualquiera que tuviera una historia que contar, pues los del Prestige, el bloguero Tirani, Joanny, cualquiera con muy pocos medios podía montar un blog y contar su historia al mundo. Al principio, además, como Google, el buscador, los trataba bastante bien a los blogs, era muy fácil que tu historia llegara a otras partes. Lo que pasa es que la gente con el tiempo pues se ha ido a WhatsApp, se ha ido a Facebook, se ha ido a Instagram, a Twitter, y resulta que todas estas plataformas, WhatsApp es un caso incluso aparte, porque bueno, no sabes muy bien dónde vienen las cosas, pero Twitter, Instagram, YouTube, te muestran los contenidos como ellos les da la gana, no como tú crees que quieres verlos, ni siquiera te los muestran en un orden cronológico inverso, que a lo mejor era la forma más fácil de hacerlo. Entonces te esconden las cosas, no favorecen que te salgas a otro sitio a buscar información más profunda, y por eso el debate se ha ido por el retrete. O sea, claro, iba a decir, el debate público ha perdido, porque mucho, antes con los blogs había auténticas comunidades digitales, había muchísimo debate. El debate público ha perdido. Sí, porque ahora se resume todo en 280 caracteres, de los que probablemente te sobran 200 o 250, porque lo que haces es insultar al otro, sin tan siquiera ir a... si el tuit original tiene un enlace que te permite investigar más, lo que sea, el 90% de las veces la gente responde sin haber leído lo que pone ese enlace. Entonces hemos perdido, sin
duda. Tenemos ahí una herramienta increíble que no estamos utilizando. Porque en el debate la interacción, en la época de los blogs, sí que la gente se lo leía. Es decir, era, vamos a decirlo, un debate documentado. Sí, bueno, leía más que ahora, desde luego. O sea, siempre ha habido la típica historia de una anotación en microsiervos, por ejemplo, de 4, 5, 6 párrafos o más, que nos tiramos unos rollos importantes, y en los comentarios o en Twitter alguien te decía no sé qué, y decías, a ver, está en el segundo párrafo. Pero bueno, sí había mucha más lectura en profundidad, se establecían un diálogo más productivo, sin duda alguna, porque podías aportar nuevos enlaces y estas cosas. Hoy en día eso no se lleva. Y Microsiervos, que es un blog sobre ciencia y tecnología, ¿el tema es el secreto del éxito? Yo creo que más que el tema, porque blogs de ciencia y tecnología los hay a patadas como de cualquier otra cosa, insisto, cualquiera que tenga una historia que contar, y si lo suyo es el cultivo hidropónico de azaleas, no sé, pues puede montar su tendrá blog. Su público, tendrá su público. Claro, y a lo mejor si llega a 100 personas en todo el mundo, es un éxito arrollador, porque no hay más personas en el mundo que lo hacen, no sé. Yo creo que en cualquier caso eso, no es tanto el tema como que Microsiervos siempre lo decimos porque hablamos de temas que nos apetece, que nos gusta, y sin tener ningún tipo de control. No tenemos una empresa detrás que busca unos beneficios, que busca llevarse bien con anunciantes, no tenemos un redactor jefe detrás que nos dice de lo que tenemos que hablar o que no. Nadie me manda a hablar de, yo qué sé, de las hipotecas, de la Sareb o de cosas así, porque es un tema que no controlo y no voy a decir que no me interesa porque tengo una hipoteca, pero vamos. Te interesa lo justo. Me interesa lo justo. Entonces nadie me obliga a escribir de algo que no me guste. Yo creo que eso los lectores lo notaban, la pasión, la gracia que intentamos ponerle en nuestras anotaciones. No, yo creo que es una de las grandes diferencias entre vosotros y algunos otros de los supervivientes que se han comercializado y hoy, pues la diferencia entre algunos de los blogueros históricos que hoy tienen grandes blogs y un medio de comunicación al uso, pues es mínima, ¿no? Y ahí pierde parte del encanto. La comercialización del blog es también, yo creo, un problema. Por eso, porque la palabra blog se sigue manteniendo en el propio país, pensando en otros medios de comunicación, en el Confidencial, o sea, hay gente que firma como el blog de, es decir, la palabra blog, yo no sé si sigue sumando, no lo sé. Yo creo que ahora simplemente refleja un formato, y lo decía bien Bicho, ¿no? El orden es el cronológico inverso, ¿no? Eso es lo que llamamos blog, simplemente el formato, aunque no tenga este concepto original, ¿no? Más de pues eso, ¿no? De una voz alternativa y de este periodismo ciudadano, de este concepto, lo decía Bicho fenomenal, ¿no? De contar lo que te apetece contar. Y vosotros, Bicho, habéis también cambiado vuestra manera de actuar o de gestionar el blog, visto que la gente va por otro lado, ¿no? De los 280 caracteres. ¿Vosotros habéis cambiado la manera de gestionar o os habéis mantenido esto nosotros lo que queremos hacer y lo queremos hacer así? Yo creo que no hemos cambiado mucho. Bueno, de hecho, allá por 2005 hicimos una cosa que mucha gente nos criticó, que fue cargarnos los comentarios en el blog. Había tal volumen de comentarios que para mantener aquello dentro de un orden teníamos que dedicarle tanto tiempo a hacer jardinería de los comentarios que decidimos cerrarlos. Nos llevamos en su momento la conversación a Twitter y yo creo que ese fue el cambio más radical que hicimos. Y bueno, de hecho en Twitter tenemos 1.200.000 seguidores, una cosa así. Entonces, todo lo que publicamos lo sacamos luego en Twitter, en Facebook, en Telegram y en sitios así. Pero el blog sigue siendo lo que era. Es cierto que con el tiempo nos han surgido oportunidades de hacer colaboraciones pagadas en ciertos medios, que le metimos algo de publicidad al blog, porque bueno, si puedes ganar un dinero. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Blogueros sí, tontos no. Pero siempre manteniendo el espíritu original, porque no aceptamos cualquier tipo de publicidad. Siempre, periódicamente tenemos peleas con quien nos gestiona la publicidad porque nos intenta colar, o si dice, uy, se nos ha despistado nuestra campaña, que no, que tienes una lista de temas que no. Tengo que dejarlo aquí. Tengo que reconocer que cuando Eva me propuso el tema dije, ostras, es verdad, ¿qué ha pasado con los blogs? Y pues es una reflexión, exacto, es una reflexión muy, muy interesante. Tanto que hablamos de las redes, de Twitter, bueno, pues los blogs ahí sí. Bicho, muchísimas gracias. Nada, un placer. Un beso, Jaime, hasta la semana que viene. Gracias, Ángels.